Bueno, buenas noches para todos. Como siempre, privilegio estar con ustedes y poder compartir las alabanzas, la adoración a nuestro Dios y ahora el estudio de una porción de su palabra, de la palabra de Dios, la Escritura. Quien estuvo mirando los últimos días algo de las noticias, no le puede haber pasado desapercibido una que salió, podríamos decir, en todos lados, ¿no? Un fenómeno social de moda, los Terians, ¿no? El que no vio la tele no tiene idea de qué estamos hablando, pero ¿qué son los Terians? Son un grupo de adolescentes y jóvenes que dicen identificarse con diferentes animales, aunque usted no lo crea, ¿no? Y no se trata solamente de un juego, para reírse un rato, sino que ellos sostienen, por lo menos esto lo decían, en la televisión, ahí en alguna entrevista, sostienen que su alma es mitad animal, mitad ser humano. Entonces, por eso se disfrazan con máscaras de animales, con pieles, con colas de animales, ¿no? Y tienen conductas que imitan a los animales. Así que allí andan algunos jóvenes andando en cuatro patas, saltando, mordiendo. Y hace unos días se hicieron unas convocatorias de estas personas, bueno, de estos seres, porque así se identifican, ¿no? Y se reunieron unos cuantos jóvenes, ¿no? Con mucha prensa, ¿verdad? Porque, bueno, esto como que fue bastante eh, mencionado en los diferentes lugares de la tele. Y bueno, había risas, había comentarios ocurrentes, ¿no? Llamaba mucho la atención leer los comentarios ahí en las redes sociales. Las personas hacían diferentes chistes acerca de esto, pero había también algunas personas que estaban bastante preocupadas y que decían, bueno, ¿por qué se está dando este fenómeno? ¿Qué es lo que está pasando? Si hay un grupo de nuestra sociedad que se está identificando con un animal, que se autopercibe, como le gustan decir, con un animal, es evidente que algo está pasando, algo ha salido muy mal. Es que uno puede autopercibirse como su propia mente se le antoje, pero eso no cambia la realidad de lo que es. Está chiflando un poco esto, corro para atrás. Parece que ningún Terrier se identificó todavía con ningún ave, por obvias razones, ¿no? Porque para sentirse conectado con su delirio, creo que lo podría hacer solamente una vez, ¿no? Son animales terrestres por ahora, ¿no? Ahora, sí saben que hubo uno que fue mordido por un perro verdadero, ¿no? Porque claro, se enfrentó a un perro y el perro lo identificó como una amenaza y lo mordió, ¿no? Y bueno, entonces ahí hay uno que se siente perro mordido por un perro, es una cosa extraña, ¿no? Ahora, hay algo que es claro, ¿no? Que los conflictos de identidad van a traer problemas de conducta. ¿Por qué? Porque la identidad define la conducta. De acuerdo a lo que yo soy, voy a actuar. De acuerdo a lo que yo creo que soy, es que voy a comportarme. Por tanto, si yo creo que soy algo que en realidad no soy, voy a traer serios problemas para mí mismo y para mi entorno, ¿verdad? Y además que no voy a poder lograr ser y hacer aquello para lo cual fui creado. Estaba pensando en estos días cuando miraba esas cosas que en la Biblia encontramos un Terian. ¿Sabían eso? Se llamó Nabucodonosor. Pero es otra historia, ¿no? Eh, Su historia no es la misma que los locos actuales, ¿no? Sino que él, siendo el rey más poderoso de la tierra, terminó con una crisis de identidad y sintiéndose y comportándose como un animal. ¿Pero por qué? Por no haber dado la gloria a quien realmente le pertenecía, a Dios. Ahora, esto es solamente una introducción para pensar en lo que vamos a hablar, pero me da la impresión de que a veces los creyentes también tenemos una crisis de identidad. Nos olvidamos a veces de quiénes somos, de quién Dios dice que somos,
Y como nos olvidamos de eso o no lo tenemos en cuenta, empezamos a vivir de una manera que no corresponde. ¿Por qué hay algunos creyentes que no viven su vida de acuerdo con lo que se espera de un creyente? ¿Por qué no están creciendo? ¿Por qué no están dando fruto espiritual? Podría ser porque no tienen en cuenta su identidad, porque no están considerando quiénes realmente son. Este principio de la identidad se aplica perfectamente a la vida cristiana. Aquel que ha creído en Jesucristo ha nacido de nuevo. Dice la Escritura que las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Es una nueva criatura, tiene una nueva identidad en Cristo. ¿Sos consciente, hermano, hermana, de tu identidad en Cristo? Es un mensaje muy presente en las Escrituras del Nuevo Testamento. Nuestra identidad debe ser reconocida y asumida para que así se refleje en nuestras vidas. Así que hoy vamos a pensar un poquito en eso, en nuestra identidad, en quién Dios dice que sos tú. Porque después de entender bien quién Dios dice que somos, vamos a poder vivir como Dios dice que vivamos, ¿no? Después de que yo entiendo quién soy, va a depender de mí el vivir de acuerdo a eso. Saben, en la vida cristiana como en la vida cívica, hay derechos y obligaciones. No hay solo derechos, ¿verdad? Hay derechos y obligaciones. Hay privilegios y hay exigencias. Y es muy importante que nosotros sepamos lo que somos y tenemos, lo que hay en nuestro haber, podríamos decir, para también entender lo que hay en el debe, lo que deberíamos hacer. Y hay algo que depende de nosotros para que podamos llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Con el poder de Dios, pero con nuestra voluntad. Hay una parte de la vida cristiana que la tenemos, nos fue dada por gracia, la deberíamos disfrutar y considerar, pero hay otra parte de la vida cristiana que hay que salir a tomarla, que hay que conquistarla por el poder de Dios, pero con nuestra voluntad. Y eso habla del desarrollo, habla de la madurez. No es algo que nos va a salir naturalmente, no es algo que va a pasar automáticamente, sino que depende mucho de nuestra voluntad, de nuestra obediencia. Y de eso también vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar pensando en un pasaje que está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al versículo 11. Vamos a pensar en nuestra identidad y nuestro llamado, porque las dos cosas están íntimamente relacionadas. Así que vamos a leer juntos 2 de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 11. Dice así el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Este pasaje lo podríamos dividir en dos partes, ¿verdad? Primero nos va a decir Pedro lo que somos y tenemos, nuestra identidad. Y después nos va a decir lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios espera que hagamos, de acuerdo a esa identidad. Es sorprendente que el apóstol Pedro afirme tan claramente lo que somos y lo que tenemos, porque este hombre había confiado en sus propias fuerzas en esos primeros años de discipulado al lado del Señor, pero se había dado cuenta, por experiencia, que era insuficiente, que era débil, que era indigno, ¿verdad? Llegó a negarle 3 veces, pero después de ese proceso de restauración, sabía muy bien lo que Dios dice que somos y tenemos los creyentes. Y vamos a pensar acá, en estos primeros versículos, en 3 cosas que Pedro menciona acá que somos, ¿no? Yo tengo bastante poder de concentración, pero esto es demasiado. Mucho jolgorio, discúlpenme. 3 cosas que Pedro dice acá que somos los creyentes. Lo primero que dice acá es: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Mire lo que afirma acá el apóstol Pedro, ¿no? Que por el conocimiento de Cristo, mediante el conocimiento de Cristo, tenemos todas las cosas. Vamos a pensar, a tratar de desgranar un poquito esto. Este conocimiento de Cristo no es un conocimiento teórico acerca de Jesús, no es un conocimiento intelectual, es el conocimiento real, experimental, de haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Lo hemos conocido y somos conocidos por Él. Él realmente es nuestro amigo eterno. Y dice acá en la Escritura que por su gloria y excelencia nos llamó. Querido, el Señor no te llamó por tu gloria o por tu excelencia, ¿no? Nosotros no tenemos gloria, ¿verdad? La gloria humana es pasajera, es como la flor de la hierba, dice que se seca, que se cae. Pero tampoco tenemos excelencia, somos imperfectos, somos pecadores. En realidad, Él nos ha llamado por su gloria y por su excelencia. Ese motivo del llamado de Dios no proviene de nosotros mismos, no es por nosotros, sino que todo viene de Él. Ahora, dice acá el apóstol que al conocerle, al recibirle como Salvador y Señor, Él nos dio algo por su poder. ¿Y qué es eso que nos dio? Bueno, no es poca cosa, ¿verdad? Es algo que hemos recibido todos los que ya le conocemos. Dice acá que hemos recibido todo. Todo, hermanos. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Qué tremendo, ¿no? Uno puede decir, somos ricos. Hermano, sos rico. Todo lo que necesitas para vivir una vida santa a la que Él te llama, ya lo tenés. Todo lo necesario para vivir vidas como la que Cristo vivió, nuestro modelo, nuestro Señor, ya lo tenemos. ¿No es eso sorprendente? Tenemos su presencia en nuestra vida, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Está en nuestro corazón. Por el Espíritu Santo tenemos su presencia, pero también tenemos su poder. Poder para ser testigos en esta tierra. Pero además tenemos su palabra, ¿verdad? Que es nuestra luz, nuestra guía, nuestro alimento. Y en esa palabra dice acá que tenemos preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado. Y es realmente precioso tener estas promesas para nosotros. No sé si te lo había puesto a pensar detenidamente alguna vez, pero el Señor te dice, no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. La paz os dejo, mi paz os doy. El Señor continuará su obra en ti hasta completarla. El Señor volverá a buscar a su iglesia. Estaremos para siempre con Él. Solo por mencionar algunas, hermanos. Tenemos preciosas y grandísimas promesas.
tenemos su presencia, tenemos su poder, tenemos su palabra, tenemos sus promesas, tenemos todo lo que necesitamos para vivir vidas como Cristo quiere que vivamos. Somos ricos. Qué diferente que es la vida cuando uno se entera que es rico, ¿no? Yo estaba pensando y me acordaba de una historia que me contó Selene hace algunos años, ¿no? Sele tuvo una compañera de trabajo, una compañera que trabajaba en la parte administrativa, que era muy humilde, ¿no? Una creyente. Eh, Iba a hacer su trabajo, vivía con una hija, sola con una hija, en la casa de una hermana de la iglesia, con la cual compartían los gastos. Ella y su hija vivían solamente con el sueldo de ella. Eh, Su hija estaba yendo a la facultad. Iba y volvía caminando siempre de su trabajo, se llevaba un tupper de helado con la comida y comía allí, ¿no? Era una vida austera, era una luchadora, ¿verdad? Pero un día recibió una herencia. Su madre tenía un campo. Nadie lo sabía porque su madre vivía también una vida como muy, muy austera. No saben bien por qué. Un día recibieron un campo, ella y sus 3 hermanos, y vendieron el campo. Y le quedó a esta hermana $1.000.000 libre de impuestos. Esto es una historia real, libre de impuestos. Y qué tremendo, qué bendición, ¿no? Se enteró de que era rica, era millonaria. Ahora, ¿saben una cosa? Me contaba Cele que por algún tiempo, por algunas semanas, por algunos meses, esta compañera, esta hermana, siguió yendo caminando a trabajar, seguía con el tupper de helado llevándose la comida del día anterior, ¿no? Y no cambió su vida. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿No? Algo loco, algo innecesario. Después empezó a pensar en comprarse un auto y se quería comprar un auto del 86, una cosa así, ¿no? Y le decían, pero la única persona que sabía decía, ¿pero por qué vas a hacer eso? Ya no sos más pobre, ya no tenés una vida así con tanta austeridad, ¿no? Bueno, al final asumió que era millonaria, invirtió el dinero que tenía, bien asesorada, ¿no? Se compró un auto que no la iba a dejar tirada, ¿no? Y se jubiló, ¿no? Y ahora vive sin sobresaltos económicos y con tranquilidad. Y esta historia, como le decía, es real. Ahora, siendo millonaria, siendo rica, seguía viviendo como si no tuviera casi nada. Y a mí me parece que a veces nosotros vivimos parecido a ella, ¿no? Acá la Escritura dice que hemos recibido todo lo que necesitamos, hermanos. Todo lo que necesitamos para vivir la vida que Dios quiere, una fortuna espiritual, la tenemos, pero a veces no la usamos. Seguimos viviendo a nuestra manera, pasando necesidad espiritual, en bancarrota, podríamos decir. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que asumir nuestra identidad. Somos benditos del Señor. Somos espiritualmente ricos. Ahora, Pedro dice a continuación que por medio de esas preciosas y grandísimas promesas, dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina, hermanos. Qué tremendo. Dice acá que somos participantes de la naturaleza del Dios eterno, del Dios creador. Hermano, hermana, sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios. Por medio del conocimiento de Cristo, has nacido de simiente no corruptible, dice la Escritura. Has nacido de nuevo. Sos miembro de la familia de Dios. Dice la Escritura que Dios te ha adoptado como su hijo, como su hija. Y si hijo, también heredero. Heredero de Dios y coherederos con Cristo. Hermanos, Dios podría habernos salvado y ya está. Y estaría bien, ¿verdad? Tendríamos que estar agradecidos por toda la eternidad, por no irnos a la condenación, por no irnos al infierno. Pero Dios no hizo solamente eso. Dios nos adoptó en su familia, nos hizo sus hijos, nos dio de su naturaleza. Qué tremendo, ¿no? Somos hijos y el Padre ha determinado lo que seremos. Seremos un día conformes a la imagen de Cristo. Si lo anterior hablaba de lo que tenemos, de lo que hay en nuestro haber, esto nos lleva a pensar
realmente en lo que somos. Somos hijos de Dios. Así que no sos un accidente del destino, no sos producto del azar, no estás aquí por casualidad, no descendés de los primates tampoco, no sos un número para una sociedad de consumo, no sos lo que te percibís que sos, sino que en realidad sos lo que Dios dice que sos. Sos lo que Dios dice que sos. Y Dios dice en su palabra que Él te ha hecho su hijo, su hija. Qué precioso. Algunas citas. Tengo demasiadas acá, voy a elegir algunas. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto es un popurrí de citas, ¿no? Hermano, hermana, sos un hijo de Dios. Sos una hija de Dios. Y ese entendimiento es el que tiene que conducir tu vida. Porque los hijos de Dios se parecen a su Padre. Desarrollan al crecer las características de su Padre. Hemos de asumir esa identidad que tenemos, porque se espera que los hijos de Dios y las hijas de Dios se parezcan a Dios. Pero en tercer lugar, dice acá, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nuestro mundo es un mundo caído, ¿verdad? Está sometido al dominio del enemigo, de Satanás. El sistema de este mundo está sujeto a corrupción. No habla de contaminación, ¿verdad? Porque la contaminación es algo que como que viene de afuera y termina afectando a otra cosa, pero habla de corrupción, que algo que está malo desde adentro, desde el vamos, ¿no? Es como que su sustancia está arruinada y por eso es un mundo corrompido, corrupto, que no tiene vuelta. Los deseos desordenados, dice acá, que son el problema principal del mundo. Las pasiones humanas, el orgullo, el egoísmo, el egocentrismo, la impiedad, la ambición. Ahora, dice acá que nosotros hemos huido de la corrupción del mundo. Hemos escapado de la corrupción del mundo. En un tiempo estábamos metidos en el sistema y éramos uno más. Vos eras uno más, yo también. Pero acá dice, hemos sido rescatados por Cristo y hemos huido de ese sistema, de esa corrupción. En palabra del Señor Jesucristo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En palabra del apóstol Pablo, el mundo ha sido crucificado para nosotros y nosotros para el mundo. Así que ya no vamos en la corriente de este mundo, ya no andamos en el mismo desenfreno de disolución, decía Pedro después, ¿no? O en otro lugar. Hemos huido, somos peregrinos en este mundo. Estamos acá, pero no somos de acá. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y cuando uno está de paso, vive diferente, ¿verdad? No es lo mismo. No se afinca, no se arraiga profundamente. No invierte su vida en ese lugar porque está de paso. No se angustia por las cosas que pasan acá, igual que los que son residentes permanentes. ¿Por qué? Porque sabe que va a otro lugar. Y así somos nosotros en este mundo. Hemos huido de la corrupción y ahora debemos vivir en pureza como ciudadanos del cielo, caminando acá, pero con los ojos puestos allá.
Así que, en resumen de esta parte, de lo que somos, de nuestra identidad, dice, somos espiritualmente ricos, benditos del Señor. Somos hijos de Dios, tenemos su naturaleza y somos peregrinos en este mundo que hemos huido de su corrupción, ¿no? Y hermano, te invito a pensar en esto profundamente, ¿no? A decir, bueno, esto soy yo. Si vos has recibido a Cristo, tengo una mosca acá que si tuviera un matamosca, la eliminaba, ¿no? Un Terian, espero que no haya llegado a eso. Hermanos, si nosotros reconocemos lo que tenemos, lo que somos, ahora dice el apóstol Pedro, lo que se espera de nosotros, ¿no? Ahora hay algo que se espera de nosotros. Hay algo, hermanos, que Dios no va a hacer por vos. Y es lo que Él te pide que vos hagas. Hay algo que yo no le puedo pedir a Dios que Él haga, porque Él me pide a mí antes que yo lo haga, ¿verdad? Y esto es lo que nos va a decir acá. Dios espera que hagas algo con esa tu identidad, o en función de esa tu identidad, por el poder que Él te ha dado. Y Dios nos ha llamado a crecer y a dar fruto. Crecer y dar fruto solo es posible por el poder de Dios, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Pero esta obra solo se va a hacer si vos haces lo que te toca. No va a ocurrir como un toque celestial. No es algo que está apartado para una élite, ¿no?, de creyentes, no es así, ¿no? Dice acá, hay algo que tenés que dedicarte, que poner toda tu diligencia. Y si ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir. ¿No? ¿Qué es añadir? Agregar, sumar, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que agregar? O bueno, ¿a qué tenemos que agregar? A nuestra fe, ¿verdad? Si uno lee los primeros versículos, versículo 1 y 2, Pedro dijo que nosotros tenemos la misma fe igualmente preciosa que la de los apóstoles. A Pedro le gusta esta palabra preciosa, ¿no? Lo usa muchas veces en muchas partes. Tenemos la misma fe, una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles, no porque tengamos el mismo grado de fe, sino que hemos recibido el mismo cuerpo de doctrina, ¿no? Tenemos la misma fe. La fe que Cristo le pasó a los apóstoles, nosotros recibimos de los apóstoles. Tenemos su fe. Pero no basta con tener esa fe. Tengo que añadirle cosas a esa fe. Tengo que sumarle cosas. ¿Quién le tiene que sumar esas cosas? Uno puede decir, yo. ¿La va a sumar Dios? No, la tenés que sumar tú. Considerando tu identidad, considerando todo lo que Dios te dio, todo lo que sos para el Señor, vos tenés que sumar estas cosas. Son 7 cosas, lo vamos a ver muy rápidamente. 7 añadiduras, podríamos decir. Que no se trata de una cosa detrás de la otra, una cosa después de la otra, sino que son 7 cosas al mismo tiempo, ¿eh? Y en abundancia. Y dice acá, añadan virtud. Virtud. Otra versión dice excelencia moral. O una versión más popular dice bondad, ¿no? La virtud es lo contrario al vicio, ¿verdad? Se refiere a un vivir y ser conforme a lo que hemos creído. Se espera que en un mundo corrupto el creyente se destaque por su pureza, por su excelencia moral, porque sea bueno. Se espera que seamos buenos. Pero después dice conocimiento, ¿eh? Crecer, añadir conocimiento, crecer en el conocimiento de la verdad de Dios. No quedarnos en los fundamentos de su verdad, sino seguir profundizando, seguir creciendo. Y después dice añadir dominio propio o control propio, ¿no? En un mundo que ofrece un sinnúmero de tentaciones para desviarnos, es necesario el dominio propio, porque vamos a ser bombardeados por todos nuestros sentidos para irnos para otro lado. Hay que tener dominio propio. ¿Quién lo tiene que añadir? Yo, ¿no? Y dice después paciencia, y esta paciencia se refiere a resistencia, está en la misma línea que el dominio propio, ¿no? Tenemos que resistir, tenemos que aguantar, porque en este mundo vamos en contra de la corriente de este mundo, y el mundo nos va a perseguir, nos va a excluir, nos va a hacer sentir el rigor. Y hay que tener paciencia, hay que resistir, hay que soportar, hay que resistir de pie. ¿Y eso quién lo añade? Yo.
Y tenemos que añadir piedad. Y la piedad es sumisión a Dios. Buscar a Dios, buscar su rostro, poner a Dios en el primer lugar de importancia en mi vida. Que no haya otro que tenga el primer lugar, lugar de privilegio en mi vida más que el Señor. Ser hombres y mujeres piadosos no es para unos pocos, queridos. Es para todos los creyentes, es para ti y lo tenés que añadir tú. Y dice afecto fraternal, el afecto entre los hermanos. Pedro habla también de entrañable amor, ¿no? Que sale del corazón, sale de las entrañas, ¿no? La vida cristiana no se vive en solitario, se vive en comunidad, se vive con la iglesia. Se espera que amemos a nuestros hermanos, que les valoremos, que les honremos, que les sostengamos, que les perdonemos, que les animemos. Y habla de añadir amor. Y es un amor que no es un sentimiento, sino que es una decisión voluntaria de pensar en el bien del otro. Ese amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, que es el vínculo perfecto que cubre multitud de pecados. Todas estas añadiduras nos corresponden a nosotros. Yo no le puedo echar la culpa a Dios por decir, Dios, no me diste paciencia. O Dios, no me diste amor por este hermano. No, error, no es así. Eso lo tengo que añadir yo. Es algo que Dios me pide a mí, que te pide a ti. ¿Sos consciente de eso? Ahora, si Él te llama a añadir estas cosas, es porque Él lo ha hecho posible. Es porque se puede. Es porque se puede. Pero atentos, no solamente deben estar en nuestra vida al mismo tiempo, sino que deben abundar, estar en grandes cantidades para que ejerzan una influencia mayor en nuestra vida. Si están y abundan, dicen acá, no permitirán que nuestra vida decaiga. Y acá como que Pedro hace un llamado de atención solemne, ¿no? Porque dice en el versículo 8, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar de tal manera. O sea que, hermanos, hay un peligro cierto y verdadero de vivir una vida cristiana, como dice acá. ¿Y cómo dice? Ociosa, sin fruto, sin visión y sin memoria. Si yo no añado estas cosas, he creído, he recibido la fe de los apóstoles, he creído, pero si yo no añado estas cosas, voy a estar así. ¿Y quién quiere voluntariamente estar en esta condición de vida, verdad? ¿Quién quiere tener una vida ociosa espiritualmente, que no está activa, que está en pereza? ¿Quién quiere tener una vida no productiva, que no tiene frutos espirituales? ¿Quién quiere voluntariamente tener poca luz espiritual? No tener visión espiritual. ¿Quién quiere voluntariamente olvidarse de lo que Cristo ha hecho por él, ¿no? Y del perdón de sus pecados? Esto es un peligro real, pero Dios nos lo está diciendo, nos lo está advirtiendo para que no seamos así. Si no vivimos de acuerdo a lo que somos, es como si hubiésemos olvidado que Dios nos perdonó los pecados. ¿Se dan cuenta que dice eso acá? Ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Que nunca nos pase, que nunca nos pase. Tenemos que tener clara nuestra identidad para vivir conforme a nuestro llamado. Y cuando sí hacemos esto, hacemos firme nuestro llamamiento y nuestra elección, dice acá Pedro. Cuando uno vive de esta manera, puede estar totalmente seguro de que Dios lo ha llamado, de que Dios lo ha elegido. Y también puede disfrutar de esa seguridad y firmeza, porque dice acá, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. No caeréis jamás. Hermano, esto a mí me interpela, ¿verdad? Esto me dice, Dios te dice, yo te di todas las cosas, todo lo necesario. Yo te hice un hijo mío, una hija mía. Vos sos un peregrino en este mundo. Ahora vos tenés que hacer esto para que tu vida, en vez de ser ociosa, sea activa. En vez de ser improductiva, sea fructífera.
que tengas luz espiritual, que tengas una visión clara de las cosas y que recuerdes y tengas presente todo lo que Cristo ha hecho por vos al perdonar tus pecados. Si haces estas cosas, no voy a caer jamás, dice la Escritura. Y es una promesa, pero es una promesa condicional, ¿verdad? Depende de nosotros. Quisiera ser, hermano, hermana, un creyente firme, estable, activo, fructífero, con visión y con memoria. Acá Pedro nos dice la clave. Asumí tu identidad y viví conforme a ella, porque Dios ya te dio todo para lograrlo. Y el último verso nos dice que de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Se puede entrar al cielo de más de una manera. La entrada al cielo está asegurada, ¿verdad? Eso no depende de nosotros. La sangre de Cristo derramada por nosotros nos aseguró que vamos a estar en el cielo, si le hemos recibido, si lo tenemos como nuestro Señor y Salvador. Pero se puede entrar al cielo de diferentes maneras. ¿Saben? En el año 2007 tuve que hacer un viaje en un buque de la Armada por 66 días. Bueno, fue un periodo difícil, ¿no? Para mí, para mi esposa. Teníamos a Belén chiquita, teníamos a Vale recién nacida, y gracias a Dios y por su gracia lo superamos. Ahora, yo me acuerdo que después de tantos días lejos de casa, cuando estábamos acercándonos al puerto, había como en el aire como una sensación de electricidad especial, ¿no? Porque todos sabíamos que nos estábamos acercando al puerto. Y toda la tripulación acomodó todas las cosas, el barco tenía que estar impecable para la llegada. Estábamos por llegar, se respiraba esa emoción, ¿no? Y pasamos la escollera y vimos la gente en el muelle, y eran nuestras familias que nos habían venido a recibir. Y fue hermoso llegar así, ¿no? Llegar es emocionante, pero llegar así es hermoso. Yo le voy a pedir a Mati que ponga, imagínense, ¿no? Imagínense que ese es una metáfora de nuestra vida, ¿no? ¿Quién no quisiera llegar al cielo así, no? Como un barco, con las velas al viento, con todo espectacular, la gente para recibirnos en el puerto, ¿no? Esa es una amplia y generosa entrada en el reino, en el puerto en este caso. Pero también se puede llegar así. ¿Está llegando el barco? Está llegando. ¿Llega al puerto? Llega al puerto. Pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Esta es una manera que Furgeon tenía de explicar este pasaje, ¿no? Decía, mira, uno puede llegar al cielo en victoria, habiendo disfrutado la vida cristiana, habiendo disfrutado esto que nos dice acá, y también puede llegar al cielo, así, con lo opuesto, como dice, ¿no? Llegó al cielo, por supuesto, gloria a Dios, pero son diferentes maneras, ¿no? Ahora, no sé qué te parece, pero creo que quisieras, como yo, poder llegar al cielo de la primera manera, ¿no? Habiendo peleado la buena batalla, habiendo acabado la carrera y habiendo guardado la fe. Ahora, eso que es futuro para nosotros depende de nuestro presente. Depende de lo que hagamos ahora. Depende de que asumas tu identidad. De que entiendas que sos rico espiritualmente, que sos un hijo amado de Dios, una hija amada de Dios, y que sos un peregrino en este mundo corrupto. Y por esto tenemos que añadir a nuestra fe todo cuanto Dios nos dice, para ser activos, diligentes, fructíferos, con una visión clara y una memoria muy fresca de todo lo que ha hecho Dios por nosotros. ¿Quién quiere entrar al cielo así? Yo creo que todos, ¿no? Depende de nosotros.
Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos tantas gracias, Señor, por el desafío que nos presenta tu palabra. Gracias, Señor, porque tú afirmas ahí, a través de tu siervo, que nos has dado todas las cosas, que tenemos todo lo necesario para vivir una vida piadosa y que te agrade, Señor. Que somos tus hijos amados, que estamos en tu mano y que somos en este mundo peregrinos y que hemos huido de la corrupción. Padre, que seamos conscientes de estas cosas, que seamos conscientes de nuestra verdadera identidad, que no nos olvidemos de esto para vivir como tú nos llamas, que podamos en nuestra vida no ser esas personas ociosas y sin fruto. Queremos, Señor, ser esos que escuchan y hacen, para poder tener esa entrada gloriosa, victoriosa a los cielos, Padre. No nos creemos suficientes por nosotros mismos, sabemos que dependemos de ti, sabemos que dependemos de tu Espíritu Santo. Pero Padre, que tu Espíritu siga orando en nuestros corazones, que tu palabra siga resonando en nuestra mente para poder hacer como tú quieres que hagamos. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.